Friedrich Nietzsche no fue simplemente un filósofo. Fue un visionario que se plantó en medio de uno de los momentos más decisivos de la historia occidental, justo cuando los cimientos de la fe religiosa comenzaban a resquebrajarse. Mientras el mundo se enfrentaba a un vacío existencial, donde el pesimismo y el nihilismo parecían ser las únicas respuestas al sufrimiento inevitable de la vida, Nietzsche irrumpió con ideas que desafiaban lo establecido. No se conformó con aceptar la caída de la religión, ni con rendirse al vacío del nihilismo. En cambio, se propuso una misión audaz: trazar un nuevo camino hacia significados y valores que la humanidad aún no se atrevía a imaginar. Su historia comenzó en 1844, en Sajonia, una región que hoy pertenece a Alemania, donde creció en una familia modesta. La religión lo rodeó desde la cuna. Su padre, Ludwig Nietzsche, era pastor luterano, y el joven Friedrich absorbió las enseñanzas del cristianismo desde temprana edad. Pero la vida no tardó en poner a prueba su fe. Su padre, el mismo hombre que predicaba la palabra de Dios, fue devastado por una enfermedad cerebral. En un año de sufrimiento intenso, murió a los 35 años. Como si el destino quisiera insistir en su crueldad, al año siguiente, su hermano menor también falleció. Estos golpes marcaron a Nietzsche, dejándolo con preguntas oscuras y profundas sobre el sentido de la existencia. Esa tensión entre la fe religiosa de su infancia y el sufrimiento inexplicable que presenció se convirtió en el corazón de su filosofía. Durante su juventud, envuelta en una soledad sombría, estudió teología en la Universidad de Bonn, donde brilló por su inteligencia y dedicación. Pero pronto, su mente crítica y su exposición a corrientes de pensamiento que desafiaban al cristianismo lo llevaron a cuestionarlo todo. Tras un solo semestre, abandonó su fe, dejando atrás la inocencia y devoción que alguna vez lo guiaron. Su siguiente paso lo llevó a la filología, el estudio del lenguaje, en la Universidad de Leipzig. Tan brillante fue su desempeño que, a los 20 años, se convirtió en el profesor más joven de la historia en la Universidad de Basilea. Sin embargo, ese éxito inicial ocultaba un creciente malestar. Nietzsche comenzó a sentirse atrapado por la rigidez del mundo académico. A esta frustración se sumó el deterioro de su salud, afectada por enfermedades crónicas y posiblemente sífilis. Finalmente, se vio obligado a abandonar la enseñanza y emprendió una vida nómada. Viajó solo por Europa, de los Alpes suizos a las costas italianas, en busca de climas que calmaran su cuerpo debilitado. La soledad, el rechazo amoroso y las rupturas con amigos y familiares lo acompañaron. Pero en medio de la enfermedad y el aislamiento, Nietzsche encontró su refugio en la reflexión y la escritura. Fue en estos años que dio forma a sus obras más influyentes: Humano, demasiado humano, La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, y La genealogía de la moral. En estas páginas, Nietzsche sacudió las certezas de su tiempo, desafiando la moralidad, la verdad y la falsedad con una audacia implacable. Y por supuesto, lanzó su declaración más incendiaria: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso ha sangrado hasta la muerte bajo nuestras cuchillas. ¿No es la grandeza de este acto demasiado inmensa para nosotros? ¿No debemos convertirnos en dioses para ser dignos de él? Nietzsche no solo analizó un mundo en crisis, se atrevió a ofrecer una salida. Un camino peligroso, sí, pero uno que prometía algo más grande: la posibilidad de crear nuevos valores, donde el ser humano se erigiera como su propio Dios. Esta provocación radical no fue un simple desafío intelectual, fue un terremoto que sacudió las bases morales de Occidente. Con una frase que resonaría a lo largo de la historia: Dios ha muerto, desmanteló sin piedad las nociones tradicionales de lo correcto e incorrecto. Pero esta declaración no era una celebración vacía.
Era una advertencia sombría. Al perder la fe cristiana, Europa no solo abandonaba una religión, sino toda la estructura moral que la había sostenido durante siglos. Nietzsche temía que, sin un reemplazo digno, la humanidad se precipitaría hacia un abismo de desesperación y vacío, el temido nihilismo. Su visión era clara y brutal. Sin un sistema coherente de significado, el ser humano se ahogaría en la nada. ¿La salida? Aceptar que no existen verdades universales ni objetivas. No hay hechos, solo interpretaciones, proclamó. Con esta idea, Nietzsche lanzó un desafío radical. ¿Y si toda la búsqueda de verdades absolutas fuera una ilusión? ¿Y si, en vez de aferrarnos a significados trascendentes, encontráramos la riqueza de la vida en lo subjetivo, en lo individual, en la experiencia personal? Aquí es donde Nietzsche se volcó hacia las artes y las humanidades. La música, la literatura, el teatro y la filosofía no eran meras distracciones culturales. Eran las herramientas más poderosas para llenar el vacío dejado por la muerte de la fe. Sin embargo, advertía un peligro. El arte debía estar vivo, ser visceral y profundamente conectado con las emociones humanas. Un arte frío, académico o comercializado sería tan vacío como las viejas creencias que se habían derrumbado. Pero Nietzsche no se detuvo ahí. Tenía una visión aún más audaz, la creación de un nuevo tipo de ser humano, un individuo que no dependiera de convenciones colectivas ni de valores heredados. Surgió así su idea más provocadora, el Übermensch, o superhombre. Esta figura no pedía permiso para existir. Era autosuficiente, valiente y lo suficientemente audaz para crear sus propios valores. Se guiaba por un egoísmo estratégico, rompía con las normas establecidas y abrazaba su ambición sin disculpas. El Übermensch representaba la antítesis del cristianismo, que según Nietzsche celebraba la humildad y la debilidad. En su lugar, el superhombre encarnaba la vitalidad, la grandeza y el deseo inquebrantable de poder. Pero no se trataba de un poder vulgar o tiránico. Nietzsche hablaba de algo más profundo, el poder sobre uno mismo. Esta voluntad de poder, el motor oculto de toda vida, no consistía en dominar a otros, sino en dominar los propios miedos, inseguridades y limitaciones. El camino hacia el Übermensch no era fácil. Nietzsche lo describía como un proceso continuo de insatisfacción, automejora y redescubrimiento. Cada paso hacia adelante implicaba superar el dolor, no evitarlo. Aquí se distancia de Schopenhauer, quien veía el sufrimiento como algo que debía eludirse. Para Nietzsche, el sufrimiento era esencial, una oportunidad para la alquimia espiritual, transformar el dolor inevitable de la existencia en fuerza, poder interior y redención personal. Como él mismo escribió, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La verdadera tragedia, advertía Nietzsche, no era el sufrimiento en sí, sino la falta de sentido en el sufrimiento. Para vivir plenamente, uno debía encontrar un propósito tan poderoso que justificara cualquier dolor. Solo entonces, al transformar la adversidad en impulso creativo, el individuo podría aspirar al ideal del Übermensch, una existencia vivida con autenticidad, grandeza y sin miedo a desafiar el mundo. Nietzsche no solo propuso una filosofía, lanzó un desafío existencial. ¿Te atreves a convertirte en quien realmente podrías ser? Mientras Nietzsche se retiraba cada vez más a las alturas solitarias de las montañas, obsesionado con sus proyectos filosóficos más ambiciosos, su mente comenzó a mostrar grietas. Fue entonces, a los 44 años, cuando ocurrió el episodio que marcaría el comienzo de su caída. En una calle de Turín, Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a su caballo. Sin pensarlo, corrió hacia el animal, lo abrazó con fuerza y entre lágrimas susurró: «Te entiendo, te entiendo». Este momento, a la vez desgarrador y desconcertante, parecía contradecir todo lo que había defendido: fuerza, grandeza y superación. ¿Pero fue realmente una contradicción?
¿O acaso reveló la última y más humana expresión de su filosofía? Una compasión tan profunda que rompió las barreras de su propia cordura. Poco después, Nietzsche cayó en una locura irreversible. La mente brillante que había desafiado a Dios, a la moralidad tradicional y al vacío existencial, se desmoronó bajo el peso de su propia intensidad. Sumido en un estado de catatonia, el filósofo pasó los últimos años de su vida en silencio, como si su propia existencia se hubiera convertido en una respuesta trágica a las preguntas que planteó. ¿Fue su colapso el resultado de enfermedades físicas, como la sífilis? ¿O fue simplemente el costo inevitable de mirar demasiado tiempo al abismo? El misterio persiste. Nietzsche falleció en 1900, a los 55 años, víctima de un derrame cerebral. En vida, por sus propios estándares, fue un fracaso. Sus libros apenas se vendían, su obra no recibía el reconocimiento que merecía, y para el mundo académico era poco más que una figura marginal. Pero, como en una de esas ironías que tanto habría disfrutado, su muerte encendió el fuego de su legado. Lentamente, sus ideas comenzaron a ser redescubiertas, reinterpretadas y, en algunos casos, malinterpretadas. Algunas de sus teorías fueron distorsionadas, llevadas a extremos peligrosos y aplicadas de formas que él nunca habría aprobado. Aún así, su influencia se arraigó profundamente en el pensamiento moderno. Sus aforismos se convirtieron en ecos persistentes de una filosofía que no da respuestas fáciles. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche defendía que, para convertirse en uno mismo, era necesario atravesar una muerte simbólica, destruir las viejas creencias y renacer, incluso a costa de la salud y el bienestar. Tal vez su propia vida y muerte representen ese proceso. Un sacrificio personal en nombre de una visión más elevada. Pero aquí surge la pregunta inquietante. ¿Vale la pena pagar ese precio? Si el camino hacia la grandeza implica un sufrimiento constante y la persecución de un ideal inalcanzable, ¿es realmente un camino deseable? ¿Cómo puede alguien transformar el dolor en significado si su visión de la vida es inherentemente pesimista? ¿Qué ocurre cuando el vacío se impone y ninguna meta parece justificar el sufrimiento? Estas dudas revelan el núcleo más problemático y fascinante de la filosofía de Nietzsche. ¿Y si, después de todo, el sufrimiento no lleva al progreso? Si todo su proyecto filosófico es solo una brillante justificación para un dolor personal que nunca pudo superar. Nietzsche, siempre esquivo, nunca ofreció respuestas definitivas. Su obra es un laberinto de contradicciones, giros y provocaciones. Y tal vez esa sea la clave. Nietzsche no buscaba que lo siguiéramos, sino que encontráramos nuestro propio camino. Incluso si sus ideas no nos convencen, nos deja el mayor de los regalos, la libertad de pensar, de crear y de reinventar nuestra existencia. Después de todo, ¿no es ese el verdadero desafío? Convertirse en quien realmente podríamos ser. Eso es todo por hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, estoico.